el corregimiento Altavista de Medellín se encuentra una casa muy parchada, la cual está construida por tierra, paja, agua y barro extraídos del mismo territorio. Una casa madre presente para ser habitada por todos y que construye desde la ancestralidad, la memoria y el arte. La Corporación Cultural Altavista lleva más de 20 años empleando la cultura como herramienta de transformación social. La Corpu, digamos que todo el tiempo, pues claro, en ese pensarse lo comunitario, también se ha encontrado con otros caminos y en esos caminos se topó con la tierra, con la memoria, con la ancestralidad, ¿cierto? Entonces, en ese trasegar se encuentra con un asunto que es el suma causai, el bien vivir, pensado mucho desde las cosmogonías andinas que bajan por todo el sur, por todo Sudamérica. Entonces desde allí como que se conecta con toda una filosofía y una práctica, ¿cierto? En un hacer, digamos, está conectada con todo un asunto de una pedagogía del afecto, ¿cierto? Entendiendo pues que somos, pues más que un territorio, también es toda una ciudad, es un país marcada por el conflicto armado, por el conflicto en las comunas, que nos lleva a unas dinámicas donde creo que somos seres y sujetos violentos, ¿cierto? Que puede nombrarse desde allí. Entonces mucho desde el afecto surge ese cambio. Entonces por eso la Corpo también, al pensarse en una ancestralidad, digamos que trata de llevarlo también a su práctica con los chicos y chicas que llegan a los procesos y pues también adultos mayores. Bueno, en la actualidad, la Corpo, el año pasado, en su celebración de los 20 años, inaugura un teatro con el nombre de Jairo Alberto Valencia, uno de los fundadores de la corporación, que ya les había contado, pues fue asesinado en 2007, y bueno, este teatro se construye en memoria de él. En la actualidad, la corporación está realizando una obra de teatro que se llama 1996. Es un ejercicio de memoria histórica que debe tocarnos como ciudad y como país, en la que nos cuentan la historia de la masacre de Altavista por parte de la Policía Nacional, y en el que murieron 16 jóvenes y 3 sobrevivieron. Por este hecho, el Estado colombiano pidió perdón. Esta obra se construye en articulación con otros procesos de ciudad como la teoría del actoral, Centro de Investigación Teatral y Actoral y Memorias Chocuanas. Bueno, esta obra surge el año pasado en una beca de creación en dramaturgia aquí en el corregimiento Altavista. Ahí arranca todo el proceso de creación. Todo parte del contexto del acontecimiento de violencia ocurrido el 29 de junio de 1996 aquí en el sector de Manzanares, donde asesinan a 16 jóvenes y 4 víctimas. Y a partir de ese acontecimiento yo tomo pues como los testimonios, lo que cuentan las madres de familia, lo que cuenta la comunidad, lo que siempre ha estado permeado durante todo el contexto. Cuando yo estudiaba en la escuelita rural Altavista, pues por ese lugar me tocaba pasar todos los días y había un gran mural, digamos, como en homenaje a las víctimas, y realmente eso siempre como que me carcomía y me hacía la pregunta. Pues yo estaba, cuando ocurrió la masacre, yo tenía solamente 4 años, entonces no me tocó pues así explícitamente, pero de alguna manera me permeó todo el tiempo porque mi mamá nos contó el relato, la comunidad nos contaba el relato, entonces siempre estuvo ese acontecimiento pues como en la memoria. Entonces, digamos que ahí surge el contexto y por eso la necesidad de plasmar esta obra como un hecho, digamos, de memoria histórica. Es necesario hablar de esto para las nuevas generaciones, es necesario que ellos sepan y no ocultarles que ocurrió una masacre donde murieron 16 personas, donde las mataron, donde fueron asesinadas personas que no eran agentes de guerra. Entonces yo creo que por eso es necesaria la obra, hacer el traslado artístico al hecho teatral para que las nuevas generaciones se den cuenta de lo que ha pasado en un territorio. Y yo creo que eso es lo que hace necesario y por eso la corporación y el centro de investigación ve esto fundamental para que no se repita,
para la memoria, para las víctimas, para Colombia. Yo soy Carolina Ramírez, mi personaje es Marta, la mamá de la Pecosa. ¿Qué significa para mí? Como lo hablaba con Daniel en las asesorías, es como cargar el peso de las madres. En la investigación que yo hago con el personaje también es como resignificar lo que es una mamá que no se queda callada, una mamá que no le da miedo enfrentarse, una mamá que por diferentes cosas de la vida ella alza su voz y no le da miedo enfrentarse contra quién. También es la que carga el peso de la humanidad, el peso como del abandono ya sea del Estado, de la desaparición de los hijos, de la ausencia de los hijos y del Estado que también puede ser el mismo que se los lleva. Señor Dios, mire, esa que está caminando por allá por esas callejuelas, esa es mi hija. Por favor, cuídela así. Lo que hemos hablado siempre es darle la voz a los que no la han tenido, es hablar por los que no han hablado, porque muchas veces han sido silenciados. Es también resignificar las víctimas, a las madres de las víctimas, a los familiares de las víctimas, resignificar ese hecho, hacerlo visible porque fue un hecho que no fue visible en la ciudad, no estuvo, digamos que documentado o poco se documentó. Entonces, la mayor significancia es resignificar las víctimas del acontecimiento. Yo soy Luz Esneda Quinto, de la organización Memoria Chocuana, del territorio de Altavista. Bueno, realmente la canción surge desde la realidad que me contaron cuando me presentaron pues como el proyecto de la obra, cuando miré los testimonios de esas mamás. Entonces es como ponerte en los zapatos por un momento de qué es lo que están sintiendo esas mamás y cómo lo vivirían ellas y también como hacerle un homenaje a estas víctimas del conflicto en nuestro país. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Tú que viviste más de 30, tú que viviste más de 30, oh Dios, y mi hijo no llegó a los 20 años. Yo creo que aquí el trabajo con los jóvenes es vital y es por la memoria. O sea, es lo que decía ahorita, es cuáles son las formas de la memoria o cómo nuestros cuerpos, esos cuerpos jóvenes, digamos, mantienen la pregunta, o sea, y se cuestionan. No es un asunto de que, ay, sí, la memoria y, ay, aquí hubo una masacre, sino es mantener la pregunta y que ellos o nosotros somos los que vamos a generar como esos antecedentes. O sea, ya muchos maestros, muchas maestras lo han hecho, pero entonces, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? La intención de llevarle a que cada comunidad se apropie también de ese espacio, ¿cierto? Y lo conviertan en su hogar, en sus casas, y donde allí también broten los sueños, como tal se brota desde acá en la centralidad con esta casa. Y nada, buscamos que haya una apropiación por parte de los jóvenes y pues también adultos mayores, familiares de esos jóvenes, por esos espacios que estamos construyendo, por ejemplo en Morro Corazón, que ya próximamente estaremos estrenando, como en un Manzanillo que se llama Casa de la Guayabala, también estaremos pronto, es así un poquito como más en el tiempo, pero que también en última se va a convertir en eso, en un lugar de encuentro
comunitario, un lugar de encuentro con el arte, con el ser, con la vida.